el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. En septiembre de 2006, el ex comisario de la policía bonaerense, Miguel Echecolás, fue condenado por primera vez a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar. Diez años después, Mariana, su hija biológica, se nombraba ex-hija. Lograba que la justicia le permitiera cambiarse el apellido y repudiaba públicamente la herencia genocida de Echecolás. La potencia política de los exhijos y exhijas de genocidas tiene esa característica. El repudio más íntimo, el último cobijo que no tienen y que se inscribe en una línea de memoria y fundamentalmente de justicia. Mariana Dopazo no fue la única voz. Otro conjunto de hijos, hijas y familiares de represores salieron en 2017 a marchar contra la resolución de la Corte Suprema que establecía beneficios para los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad. El nuevo colectivo se presentaba en la esfera pública como historias desobedientes. Fue una voz inédita, no esperada, que desde el círculo más íntimo de los represores rompía con los mandatos de silencio y negacionismo del terrorismo de Estado. Mariana pensaba que cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema, el 2x1 que beneficiaba a los represores, vos ya te habías cambiado el apellido. Es decir, que ahí el repudio al padre genocida ya estaba. Pero ese fallo te empujó al espacio público, ¿no? A romper públicamente. ¿Qué fue lo que te empujó? Me empujó que se levantaba una valla que para mí era de una profanación absoluta. O sea, no había un más allá. No tenía que ver con lo que un genocida en términos de familia podía hacer. No, a mí no me iba a hacer nada. O sea, era la posibilidad de que estos tipos pudieran volver a estar dentro del cuerpo social. Eso se tornó intolerable, aún, como vos decís, con el cambio de apellido, que yo ya había hecho un proceso personal, o sea que no me afiliaba a nada a eso, pero me pareció ese momento cuando me sale así, cuando la justicia se volvió injusticia, cuando fue un intento de volver a colocar del lugar donde los juicios, memoria, verdad y justicia sacaron y ubicaron donde tenían que estar los genocidas, en una cárcel común, la posibilidad de que vuelvan a rozar sus cuerpos con sus víctimas, con quienes habían sido atravesados en más y en menos con esto. Y fue tu primera marcha, la del 2x1. Tu primera marcha, además, con las banderas de los derechos humanos, ¿no? Fue la primera vez que me animé a participar de una marcha, sí, fue la primera vez. ¿Cómo fue? Me llevó el cuerpo y me llevó ese cambio subjetivo que hice, que fue, lo pude hacer por primera vez después de haberme cambiado el apellido.
¿Y cómo fue esa experiencia de dejarse atravesar por lo colectivo? De habitarlo. Me pasan dos cosas ahí. Una es que es algo conmovedor y es algo que como que me empezó a pasar y no lo pude dejar más. Me parece que porque también lo anhelé mucho. Salir al espacio público, romper el silencio, naturalmente, no solamente te pasó a vos, me parece que son muchos de los casos de otros familiares, hijos o nietos de genocidas que íntimamente habían hecho su ruptura, pero que no la habían planteado en el espacio público, ¿no? Porque claro, eso pone en juego un conjunto de miedos, de temores al malentendido, ¿no? Estos temores, ¿cuáles eran? Era uno solo. Era una gran preocupación, pero una gran preocupación que me hizo vacilar muchas veces en los inicios, de un intento de emparejamiento de ex-hijas y ex-hijos de genocidas con víctimas. Eso fue algo que me desveló desde el principio. Primero, una cuestión muy sensible para las víctimas. Digo, esta cuestión de pensar un abrazo, y no porque uno no lo quiera dar, porque no, eso no está en mí, pero la gran preocupación para mí era esa. No colonizar el espacio de las víctimas del terrorismo de Estado. Porque además no hemos sido víctimas nosotros, o sea, me parece, y ahí está, y después... El primer subrayado. Y después se me arma la respuesta a mí, que es lo que me tranquiliza. No somos víctimas, somos desobedientes. O sea, hemos desobedecido un mandato absolutamente potente, patriarcal, jerarquizado. Hemos roto con algo, hemos desobedecido esa norma. No solo que la hemos desobedecido, sino que además los hemos expulsado de una función que nunca han habitado, porque han habitado el horror. Yo no me siento una víctima. Nunca me sentí así, o sea, no. Eso me quemaba la cabeza. En las fotos que Mariana desplegó aparecen escenas de infancia, cumpleaños, bautismos, fiestas con otras familias de altos mandos policiales. La constatación de una vida social endogámica. En una de ellas reconozco la sonrisa cínica de Echecolás, la misma que quedó grabada en mi memoria cuando lo conocí en el año 2006, durante el juicio que lo condenó a prisión perpetua. ¿Qué buscábamos en estas fotos? ¿Tenía algún sentido hacerlas públicas? En esa reflexión apareció una brújula. En estas fotos buscábamos pistas para comprender la desobediencia y cómo se rompe con la herencia de los perpetradores. ¿Cómo se vuelve a estas fotos, no? ¿Cómo las volvés a visitar desde este tiempo? Y algunas se visitan para rememorar, habiendo elaborado cosas muy buenas. Las de la primera infancia vitalizan. Las de la primera infancia son las de Avellaneda. Que son las de Avellaneda. Claro. Esto es el zaguán, los pañales, el babero. La casa esta es de tu abuela, de los abuelos maternos. Esta es la casa de los abuelos maternos, de Pocha y Roberto. Era una casa preciosa. En esa época hacíamos zaguán a la tarde. Acá está la abuela y todo un linaje de mujeres, ¿no? Contame esta foto. La abuela, las tías abuelas y mamá. ¿Mamá cuál es? Mamá es esta. ¿Su nombre? Mamá Cristina. Cristina. Era una piba ahí. Mamá me tuvo a los 20, 21 años. Era pibita. La segunda parte de la infancia, bueno, acá hay de las tantas, ¿no? Él tiene una geografía y es La Plata, ¿no? Hay una geografía que es La Plata, sí. Ya son años de la dictadura prácticamente, ¿no?
son años de la dictadura. No, sí, son años de la dictadura. Nosotros Echecolás en nos La Plata, en lo Y que era la Echecolás. jefatura de la policía bonaerense. Estas Y fotos ahí son de esa empezamos. etapa. Sí, y estas fotos son de esa etapa. De niña siempre con los adultos. En lo que eran eventos que solamente ellos, de los cuales ellos participaban, ¿no? Ahí esa cosa, hay una frase, es horrible, pero es así, la familia policial. Bueno, era eso, era como una familia. O sea, todo acontecía dentro de esas Un espacio murallas. social muy endogámico. Absolutamente endogámico. Una nena sola en un... Andás a ver si era un Te Deum o algún evento de los que estaban Tiene todo el llenos. aspecto de Te Deum, sí. Esta foto representa eso, es la que más muestra esa soledad, ¿no? Ahí jugando con esas florcitas en un lugar habitado por armas, por uniformes, por custodias. Esta foto es hermosa. Juan es mi gran compañero. Lo fue ahí, siempre lo fuimos. Mi gran compañero, es lo más familiar que tengo. Ha oficiado de muchas cosas para mí. De mi memoria, de mi compañero, de agarrarnos la mano, de inventar juegos, de rogar que Echecolás no volviera a casa, juntos. A veces usando la cuestión del rezo y otras cosas, pero siempre deseamos fuertemente que no esté entre nosotros. Y es fuerte decir eso, ¿no? De un hijo o hija que desee que ese progenitor no esté entre ellos. Y esto a nosotros sucede desde siempre. Mariana, y cuando tenías nada más que 15 años, te lleva a ver la historia oficial. ¿Nos contás? Sí. Cuando tenía 15... Sí, me llevo a ver la historia oficial en un acto tremendo. Porque entramos a un cine en silencio. Además no era una actividad que llevábamos a cabo, no era una cuestión lúdica que íbamos al cine. Echecolás no participaba de ninguna actividad familiar. Entonces, hasta lo podríamos llamar una rareza. Entonces, está la escena donde Alterio le aprieta las manos a ella en una puerta. Y son esas escenas, viste, que está todo ahí. Viste, está todo ahí. No es porque está todo ahí. Ni siquiera los ejemplos que pueda dar. No te estoy diciendo, él hizo eso, pero está todo en esa escena. Y entonces salimos del cine y fue puro silencio. Y entonces tuve que hacer como un armado propio de eso, porque... Puro silencio, que no habló, Puro no, silencio habló, es no te explicó nada. por qué te llegó a ver esa película, no hubo nada. No hubo nada. Hubo sí, hubo silencio. Sí, hubo silencio. Que fue como muy difícil también, ¿no? Esto lo puedo decir después, con cierta elaboración. Me llevó a ver, me mostró el horror y la perversión de lo que hizo. Y después en silencio se retiró y me dejó ahí. Fue una En de las esa últimas posición. veces que lo viste, ¿no? Sí. Sí. Y el silencio es lo que marca fatalmente la historia con Echecolás, no solo en lo personal, sino que el silencio es lo que lo marca a él como sujeto, ¿no? En todos los ámbitos, esto. Tremendo. El silencio es tremendo. Tremendo.
La potencia cruel de Echecolás tenía esa efectividad de amedrentar al otro. Entonces, esas vivencias eran de mandatos de silencio, de esto no se habla, o sea, el lenguaje, la palabra que circulaba era muy corta. No se podía hablar mucho, no. ¿Qué pasaba cuando volvía, por ejemplo, de la jefatura? Cuando volvía de la jefatura, que nos había salido mal el rezo, ¿no? Porque había vuelto, digo, ahí nunca existió Dios para nosotros en ese sentido. Y ahí se sabía, porque avisaban por los handys y toda la tecnología de la época, que llegaba Dorotea Inés, como lo llamaban, que son las siglas de director de investigaciones, ¿no? Entonces avisaban que llegaba Dorotea Inés, y entonces ahí reinaba el más absoluto silencio. Y ahí cambiaba radicalmente la dinámica de la casa. Él se iba a su cuarto y comía solo en la cama. Digamos, no había una mesa familiar donde comer, lo cual está bien, porque de familiar eso no tenía nada. En todo caso, sí, lo familiar era lo siniestro, en todo caso, no lo amoroso. Entonces él se iba a su cuarto y ahí tenía que reinar el silencio. Como él no pudiese escuchar, pues no era nadie más que él, es muy impresionante, como si no pudiese escuchar ninguna voz, ¿no? Como si algo lo aturdiera. O sea, no estaba permitida la palabra, pues algo lo aturdía. Eso después a mí, en algún momento, me lleva a pensar que es difícil para mí, pero las veces que me animé, hoy lo puedo hacer, pero en un inicio, las veces que me animé a pensar qué era lo que lo aturdía, que ahí era desconocido para mí, pero con los años me parece que venía aturdido y había que hacer silencio porque había habitado y había producido los gritos del horror. Eso para mí es muy difícil. ¿Cuándo lográs o empezás a alejarte de ese entorno, a interpelar las narrativas, ¿no? que existían en ese entorno? ¿Qué papel jugó en ese tomar distancia la justicia? Varias capas. La dimensión de lo privado en relación a Echecolás y una elaboración, y la dimensión de lo público y Echecolás. Por supuesto que se entrecruzan, no es una y otra, es una con la otra. A nosotros, en lo personal, nos alejó de un horror. Era poder sacarnos a Echecolás de encima. Y en el advenimiento de la democracia, a nosotros nos lleva Echecolás a vivir a Brasil, que él trabajaba para el grupo Bungiborn. A cargo de la seguridad. A cargo de la seguridad de todas las empresas de Bungiborn, ¿no? Bueno, nos vamos para allá y cuando aparecen estas primeras voces, digamos, empezando a pensar la cuestión de los juicios, Echecolás, sin esperar un segundo, lo que dice es... A él lo citan. Te voy a decir el recuerdo que tengo yo. Que él se volvía a su país porque nadie iba a ensuciar su nombre por lo que él había hecho por la patria. Bueno, y a partir de eso empieza para nosotros y fundamentalmente para mí, introducirme en la vertiente de la dimensión pública, que era enterarme el horror. O sea, yo podía pensar el repudio a Echecolás en lo más íntimo por lo hijo de puta que fue él, familiarmente, como cualquier otro pibe, y cada uno buscaba una resolución. Y ahí la vida se volvió bastante más oscura, porque empezaron los juicios, bueno, se lo llevan, está
está dentro bastante tiempo. Y nada, y empiezan los relatos del horror. O sea que vos ahí es donde empezás a hacer conciencia de la responsabilidad criminal de Checolás en esos Sí, años. Sí, te voy a contar como el hecho que certifica esta cuestión. Un día estábamos mirando la tele en casa y está el programa de Mariano Grondona, donde tremendo también. Digamos, hay una cosa tan obscena, ha habido cuestiones tan obscenas, donde Grondona lo junta a Echecolás con Alfredo Bravo. Ah, con Alfredo Bravo, sí, claro, recuerdo. Y ahí en un momento Echecolás le dice maestro a él de una forma que, digamos, es el momento donde nunca lo dudé, pero ahí certifiqué que nunca había dudado de que hicieron todo lo que hicieron. Nunca. No fue un momento de revelación para mí ese, ¿eh? No dije acá. Fue, viste, cuando vos... Es el certificado, es el sello de que eso fue así, de que hicieron todo lo que hicieron. Por eso, esa escena para mí es fundante. Y ahí junta las dos dimensiones que te decía antes, la pública y la privada. Vas haciendo un caminito, pero es tu familia toda la que toma distancia de Checolás. ¿Cómo fue eso? Y un poco qué pasó con tu madre en esa historia. Tomamos distancia, bueno, hay esto que retomo eso que vos preguntabas de la función de la justicia. Nosotros la justicia primero que nada nos sacó Echecolás de encima. Y a mi vieja le permitió hacer una maniobra que nunca había hecho, que era cuando él está en Magdalena, ella, bueno, eso, toma valor y coraje, el que había podido, y le dice que se quiere separar. Bajo el cobijo de que la justicia lo tenía preso. Nosotros esto nunca lo habíamos sabido de parte de mi madre, pero bueno, con los años y con el tiempo fuimos, bueno, en conversaciones familiares que no son extrañas tampoco, de la amenaza de Checolás de que si ella se iba de su lado, bueno, nada, la mataba a ella y a sus hijos. O sea, que era todo del orden de la imposibilidad. Entonces mi vieja, cuando él está Cuando Checolás cae preso, ahí ve la oportunidad y se anima. Y ahí para nosotros es una liberación tremenda, tremenda, tremenda. Y sale. Y sale. Por las leyes de obediencia de vida y punto final. De todos modos, no volvimos a vivir juntos, no volvió con nosotros. Esto era en el 96, a 2 cuadras de mi trabajo, y eran las rondas de los jueves. Y entonces yo me escapaba del trabajo y iba a sacar fotos. Era una situación muy particular porque habitar esos espacios colectivos con semejante apellido era muy difícil. Sí, no era posible. Era yo a través de una lente con ese mundo de las marchas, de los reclamos, pero sin poder habitarlo. Pasaron de esta foto al cambio de apellido casi te diría exactamente 20 años, porque el cambio de apellido me lo dan en
diciembre del 2016 y esto es del 96. O sea que entre esto y ese cambio de posición que me permite verdaderamente, ahí sí, abrazar lo colectivo, pasaron un montón de años, 20. A mí estas me gustan por la cercanía. Estoy ahí. Estas de acá, ¿ves? Estas 4 son lo que más me animé a acercarme. Mariana, empezamos la conversación quizás con la primera pregunta que emerge cuando aparecen las voces de los exhijos e hijas de genocidas, que es ¿por qué ahora? ¿No? Pero hay otra pregunta, quizás más fuerte todavía, que es ¿qué saben? ¿Qué saben? ¿No? No puedo dejar de pensar en Chicha Mariani interpelando a Echecolás en el juicio del 2006 en La Plata, uno de los primeros juicios penales, cuando Chicha interpela el pacto de silencio y le dice que suelte el rosario y que alivie su conciencia, diciendo qué sabe en torno al destino de Clara Naí. Chicha partió sin conocer ese destino, pero Chicha quiso conocerte. Estaba el que saben, ¿no? Y quiso conocerte. ¿Cómo fue conocer a Chicha? ¿Cómo fue ese encuentro? Y ella me manda un mail súper formal, súper respetuoso y a su vez súper amoroso. Pero además a modo de preguntas y si me parecía que era posible y viable un encuentro y una conversación. Y llevó un tiempo armarlo porque a mí se me planteaba como muy tremendo esto que vos decís, ¿qué saben? Entonces, ¿cómo responder a lo que sabemos? Que no van a hablar, que no van a decir lo que saben. O sea, ¿cómo era transmitir eso? ¿Cómo transmitía lo más tremendo, lo más oscuro? Pero también... O sea, ahí tenías que Sí. transmitir dos cosas. Primero, que ustedes no sabían, ¿no? Que en el entorno familiar no hubo información. En mi caso particular no hubo información porque Echecolás era un tipo hermético, o sea, de verdad nosotros no sabíamos nada. En otros casos ha habido polis y militares que han contado a sus hijos, Rita Bagliati mismo cuenta, algunas cosas que han puesto en juego en términos familiares. Eso en nuestra casa no pasó. Había un hermetismo enorme. Pero aún con eso, si esa es una parte de la respuesta, no era toda. Porque después fui adulta, elaboré estas cuestiones y estaba ¿qué saben? Que no van a hablar. Y No van a hablar. Que no van a hablar. Porque responden a otra justicia, porque tienen esos armados de justicia, por lo menos Echecolás, de justicia divina, que la justicia de los hombres. Bueno, una cosa que tampoco hay que pensarla como una locura, sino como una línea de pensamiento que él sostiene. Y entonces armamos un encuentro. Y yo lo que le pedí que por favor sea en privado, que no roce ninguna cuestión pública, que sea privado, que no haya medios, que sepa la menor cantidad de gente posible. Y ella lo aceptó. Y entonces nos encontramos con poquitísimas personas. Sí, poquitísimas personas que sabían de este encuentro. Y
Y vos sabés que tomamos el té con unas galletitas y unos bizcochitos. Y ella me agarró la mano y no me la soltó en toda la charla. No me la soltó en toda la charla, aunque tomábamos el té. Y bueno, y fue muy conmovedor porque ella hizo su pregunta y yo respondí. La pregunta naturalmente es, ¿qué sabes de Clara Nay? Claro. Exactamente. Entonces le respondí. Y ella volvió a preguntarme un par de veces más. Y yo volví a responderle todas las veces que hubiese sido necesario que le responda. ¿Qué te dijo Chicha? Tu voz ya era pública. Que la conmovía profundamente todo el proceso que yo había hecho y la valentía que había tenido. Y en algún momento cuela algo de mi madre también, como algo del sostén y de la posibilidad, pero sobre todo eso, la valentía. Que yo nunca lo sentí así, yo no lo veo un acto valiente, lo veo un acto desobediente, pero no valiente. O sea que Chicha te cobijó. ¿Te interpeló? Amorosamente. Amorosamente y te cobijó. Sí. Señora Mariani, buen día. Buenos días. Le pregunto formalmente si usted promete por sus creencias o jura decir la verdad de lo que sepa y les ha preguntado en esta audiencia. Juro decir la verdad, como la he dicho siempre. Gracias. Estaban en su casa, donde vivían en la calle 30, número 1134, Diana, su niña, su hija, y 3 militantes más. Mi hijo estuvo ahí hasta unos minutos antes, hasta las 12:15 más o menos, y se retiró para ir a Buenos Aires, justo cuando luego se desata el horror en la casa. Acá, allí y acá había pilares, y por este lugar es donde subió Camps con el chocolate, con 2 policías de apellido Gómez y Buceto. Lo veo al comisario policía de chocolate con el rosario, y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Nay, porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. En algún momento una querida revista te ofrece hacer una tapa compartida con Rubén López, el hijo de Julio López, 2 veces desaparecido, aún desaparecido, una desaparición que continúa impune desde el 2006, desaparición que se produce en el marco del juicio a Echecolás. Dijiste que no a esa tapa, ¿por qué? Dije que no, me lo ofrecieron también muy amorosamente. Dije que no porque me parecía que era como la tapa estrella que nos iba a dejar estrellados, a él y a mí. Era la foto más potente, o sea, la ex hija del genocida y el hijo del 2 veces desaparecido Jorge Julio López. Tremenda, pero tremenda en todos los sentidos. No había posibilidad de verle nada bueno a esa foto, nada. Ni siquiera nosotros mismos. Después armamos una relación nosotros por fuera de esto, pero ¿qué se ponía en juego en esa imposible. imagen? Una reconciliación, la idea de la reconciliación. O sea, éramos como los íconos, como los emojis, ¿viste?, de la reconciliación juntos en esa foto. Era eso, la idea de la reconciliación con los 2 personajes más potentes en términos de terrorismo de Estado nada más, ¿no? La potencia estaba en eso, juntos abrazándose. Quiero mostrarte el testimonio de Guadalupe Godoy, abogada de derechos humanos, querellante en el juicio a Echecolás. Quiero mostrarte lo que dice Guadalupe. Bueno, el momento de irrupción en la escena pública es el
el momento del 2x1. Creo que fue como como la certeza de que se había cosechado como pueblo, esa idea de que hiciste todo bien, ¿no? Y después me acuerdo el impacto que tuvo, por ejemplo, para muchos, me acuerdo de una sobreviviente que me decía, bueno, si ellos también eligieron el lado de la vida, como una cosa de triunfo, o esta cuestión de se apropiaron de nuestros hijos, pero mira, sus propios hijos los repudian, ¿no? Creo que el momento en el que se da generó tanto impacto, porque fue un momento de desesperanza del movimiento de derechos humanos. Y ahí darte cuenta o tener la certeza de que todo lo que tiene que ver con la disputa de sentido, de lo que significó la dictadura, de estas disputas de memoria, ya no son... Bueno, se cosechó esto de que ya no sean privativas de un campo reducido, de un sector militante, sino que estén apropiados por todo un pueblo. Eso fue muy emocionante. ¿Viste que ella, cuando termina, le cambia el signo? Apropiados por todo un pueblo, dice. Ujú. Es eso. Es cambiarle el signo al horror. Es lo que acaba de decir Guadalupe. Apropiados por un pueblo, por una construcción. Me parece la más hermosa descripción. Otra vez las fotos. Mariana vuelve a ellas poniendo en juego una suerte de revisión feminista de su biografía. Está convencida que en ese linaje de su madre y su abuela pudo hacer pie para desmarcarse del legado genocida de Echecolás. Esta infancia en Avellaneda, viviendo en la casa de los abuelos maternos, Lela y Lelo, o Pocha y Roberto, fue la plataforma que me di cuenta muchos años después que lo había sido, pero fue la plataforma que me posibilitó que yo no dé un salto al vacío, que yo pueda desafiliarme del horror, porque me había dado cuenta que antes había habitado algo bueno. Es esta infancia. Es esta infancia. Sí, Son es esta los infancia. patios de los abuelos. Es el zaguán. Una abuela que hacía asados con maderas en la terraza, mientras nosotros andábamos jugando en camiseta y calzones, y con un fuentón nos mojábamos. Maravillosa. Acá hay otro retrato. Claro, es esto. Diosas ellas. Unos minones. Ahí está tu abuela, Acá está en abuela, el centro. su hermana chiquita y su otra hermana Pepita. ¿Y con Echecolás? Con Echecolás siempre con mucha claridad. Bueno, Pocha lo llamaba Malbicho. Y a veces el innombrable. Entonces ahí ves como en germen este linaje materno que a mí me permite hacer. Ellas eran minas desobedientes también. ¿Entendés? Que no se quedaban, no agachaban la cabeza. Eran minas en esa época independientes, minas que habían venido del 9 de julio, donde muere mi bisabuelo, y mano atrás, mano adelante es olla, puchero, habitación, 7 hermanos, abuela Elisa, y estás saliendo a laburar. Espléndidas, pensando cómo armar una vida, y la laburaron siempre. Mariana, ¿y a ese linaje volvés? Cuando decidís el cambio de apellido, bueno, volvés homenajeás este linaje, do paso. Ahí
Sí, me parece la única forma posible. Y yo lo digo así, es el apellido de mi abuelo materno. Y sí, es la plataforma para ese pedido a la justicia que me llega como posibilidad de pensarlo. Me parece que por el año, no sé, 2000, ponele por tipo 2010. Solo pensarlo, la posibilidad de no llevar, de no portar, de no soportar ni ser soporte de ese apellido. Este fallo es de junio de 2016 y tiene el carácter central de que la fundamentación para el cambio de apellido es el carácter genocida de Echecolás. Y después la otra coordenada que para mí, que es a la que siempre vuelvo, es la referencia que se permite la jueza. Porque cuando termina ella, habilita para mí la posibilidad de otra cosa. De nombrarme como Mariana Dopazo, diciendo que si bien todo este proceso no puede borrar lo ya padecido, al menos se entiende la posibilidad de otra cosa para el futuro. El antecedente fue el de Rita Bagliati en el 2005, ¿no? Un planteo jurídico y político, ¿no? No quiero pertenecer al mundo de mi padre y de tantos como él, quiero poder elegir y para ello siento que tengo la responsabilidad de desligarme de su mundo, de sus prácticas y de lo último que me queda de él, el apellido Preti, ¿no? Decía Rita en el 2005. Preti era la mano de obra de Echecolás. O sea, Preti estaba dentro de la patota de Echecolás. Cuando tomo la decisión de hacer esta presentación en la justicia, me encuentro con esto, no lo sabía de antemano. Y es muy complejo, digamos, de vivencias subjetivas, decir cuáles son, o sea, cómo uno dice, estos son los justos motivos por los cuales yo solicito a la justicia tal cuestión. Escrito que me llevó un año hacer, pero me llevó un año porque era pensar esas formas y cuál era la fórmula para poder dar cuenta de esto. Y me fue saliendo. Encontraste un par de fórmulas, pero muy contundentes. 2, diría yo. No le permito más ser mi padre. No le permito más ser mi padre es verdaderamente una construcción. Es una construcción que a mí me deja, pero por algo que yo hice internamente, me deja del otro lado, o sea, del lado que siempre habité. Y es esa sentencia de no permitirle habitar un lugar que ahora yo decido que él no puede habitar más. Yo no se lo permito a él. Esa es una. Y la otra es exija, que es un neologismo que un día se me... Bueno, podríamos decir que ese neologismo o ese modo de nombrar es una categoría política, de las que van apareciendo en la historia reciente de nuestro país, ¿no? para nombrar nuevos lugares. Nuevos lugares. Este es un nuevo lugar, el de ex hijo, ex hija. Absolutamente. ¿Sabés qué, Ana? Me permite hablar en mi propio nombre. Me permite hablar y circular en nombre propio, que es el mío. Es hablar de lo más propio con lo más propio. Es así, es hablar como Mariana Dopazo. Enorme, enorme. Florencia Lance es hija biológica de un aviador del ejército procesado por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. No se cambió el apellido,
pero también se nombra como ex hija. Bueno, todavía en esta foto no sabía nada del terrorismo de Estado. Nosotros habitualmente con mi hermana festejábamos los cumpleaños en Campo de Mayo. Hay un año que yo creo que es el 83. Mis dos mejores amigos, uno era Juan, el hijo de Rogelio García Lupo, y otra era Alejandra, era mi gran amiga, me dicen, cada uno por su lado, no vamos a poder ir a tu cumpleaños. Juan me dice, no vamos a poder ir a tu cumpleaños porque donde vos festejás el cumpleaños matan gente. Para mí fue una información tremenda, o sea, como esas cosas de niña que miraste adentro del placar y descubriste lo que no tenías que descubrir, ¿no? Nosotras somos una familia de 3 mujeres, porque mi mamá se separó de mi padre cuando yo era muy chiquita y nos quedamos las 3 bastante solas, y ahí ella nos confesó algo que tenía que ver con cierta cosa de desagrado físico y de rechazo que empezó a sentir alrededor del momento en el que se separa, y que bueno, que probablemente lo explique por eso, ¿no? Por la actividad que estaba teniendo, porque seguramente que una persona que está asesinando y matando y trasladando personas vivas y tirándolas desde un avión, hay algo en todo, ¿no? En su cuerpo que también se debe traslucir, y ella dejó de sentir deseo. Ser hija de un verdugo es muy feo. La verdad que yo hubiese preferido tener un papá para compartir sus nietos, para comer un asado, para charlar. Cuando vemos el verdugo que le corta la cabeza a alguien en las películas de la época medieval, no pensamos que ese hombre a la noche vuelve a su casa y acaricia a un hijo o se sienta en una mesa familiar. Y nuestros padres fueron eso. La clave de la desobediencia que las mujeres estamos planteando puede ser importante, porque se puede decir que no, se puede tomar otro camino, y creo que la historia de nuestro país y la historia de Latinoamérica está llena de demostraciones al contrario, ¿no? Que está lleno de personas rebeldes y desobedientes con sus historias familiares, con sus trayectorias sociales, que han elegido otros caminos. Cuando conversábamos con Florencia Lancia, ahí aparecía primero su propia interpelación a su padre biológico, es decir, vos podrías haber hecho otra cosa, ¿no? Vos podrías haber dicho no, pero también el derecho propio, ¿no? a repudiar esa herencia, ¿no? O sea, y cómo quizás esa desobediencia pueda pensarse con las herramientas que nos regalan también los nuevos contextos. ¿Cómo puedan pensarse estas desobediencias en clave feminista? Porque aparecieron actitos desobedientes. Digo actitos porque la desobediencia no es un acto único, es un proceso, son una suma de actitos que te llevan a pararte en un lugar en el mundo, ¿no? ¿Lo están leyendo un poco así, en esta clave? Tanto Flor como Ale Éboli y otras ex hijas, mujeres estoy hablando, me impresiona mucho descubrir cómo 3, 4, 5 pibitas tan chiquitas desobedecieron a esos mandatos que eran mandatos de silencio, mandatos de obediencia, pactos con sus mujeres, porque también pensamos en esas coordenadas, digamos, ¿qué mujeres han tenido al lado? ¿No? Es imposible no interpelarlo eso. Pero bueno, a nosotras nos toca más fuertemente porque es interpelar a un progenitor y a una madre. Es complejo de ambos lados. Pero la complejidad de ser ex hijas de genocidas. Quiero decir, en ese sentido, de algo que no se puede terminar de elaborar. Uno ha elaborado mucho. Y los feminismos son fundamentales. Esto que te decía, yo antes, la clave lingüística que usaba para decir que uno no quería quedarse afiliada al horror era la tradición judeo-cristiana, con esos mandatos de amarás a tu padre y a tu padre por sobre todas las cosas.
de ninguna manera. Pero esto no lo pienso ahora, lo pensé siempre. Florencia lo dice de otro modo y dice lo mismo. Hoy le llamamos patriarcado. Quiero decir, tiene un nombre acorde a las coordenadas de época que permite nombrar cuestiones que en su momento no se nombraban. Y ahí hago un pasaje que es como la línea que a mí me interesa mucho pensar, digamos. ¿Por qué testimoniar y por qué contar nuestras historias, siendo exhijas? Decimos que se puede reversionar, se puede otra cosa. Digamos que no estamos enganchados a un destino trágico, como si fuese una ópera, o como Ícaro lanzado al sol. Una de las cuestiones que nosotras tenemos para decir es eso. Hay la posibilidad de otra cosa. Florencia lo dice muy claramente. Florencia podía haber dado vuelta a ese avión, podía no haberse subido a ese avión, podía haber decidido otra cosa. Pero decidieron eso. Y Ahora, eso enmarcado dentro de una matriz mayor, que es una matriz patriarcal. Entonces hemos sido pibitas desobedientes desde que somos así. Es muy impresionante. O sea, ¿qué desafiábamos tan chiquitas? ¿Qué desafiábamos? ¿Qué pasó con tu mamá y tus hermanos? ¿Cómo recibieron esta decisión tuya de salir al espacio público, a repudiar a Echecolás? No la supieron de antemano, no hubo ahí, no hubo cálculo, pero sí es una mamá y dos hermanos que me acompañan y me respetan en cada paso que doy. Pero así, muy unidos. Imagino que no los sorprendió. Los sorprendo desde hace muchos años. Los sorprendo desde esta estrella que me dan llamar por mi hermana Estrellita Roja. Esto lo vengo haciendo hace muchos años. ¿Me contás cuándo te hiciste ese tatuaje? Este tatuaje me lo hice hace, sí, creo que 2 años. 2 años. Después de todo esto. O sea que ese tatuaje es hijo de la elaboración de este tiempo. Este tatuaje es una marca de la certificación de una elaboración. Y que decido ponerle ese nombre hermoso que me puso hace muchos años un hermano mío. ¿Cómo es eso? ¿Quién te empezó a llamar Estrellita o Estrella Roja? ¿Cómo? Estrellita Roja. Uno de tus hermanos, Uno de mis ¿no? hermanos, sí. Mi hermano, sí, Juan. Pero así, por rebelde, por desobediente, por pensar lo que pensaba. Entonces era como la zurdita. Entonces él había decidido llamarme Estrellita Roja. Terminamos estas conversaciones, estos recorridos, Mariana, con un pequeño juego que normalmente lo hacemos de la mano una foto. Podrían haber sido otras fotos, pero me gustó mucho estas, entre tu pila de fotos de estas que andan dando vueltas por aquí. La foto que elegimos es esta. Me gustaría proponerte un diálogo imaginario con esa. ¿Qué le dirías a esa Mariana que ahí tendría 15 años tal vez? 16. ¿Qué le dirías? ¿Qué te diría? Y le diría que estaba rompiendo ese cascarón sin
ahí sin saber bien para dónde ir, sin norte, sin brújula. Se habían desmagnetizado todas las brújulas. Y siguió adelante. Y ella le agradece haber vuelto a magnetizar en el sentido de la vida a esa piba que quedó como en la nada y que armó. Y que bajo esta lógica volvería a armar del mismo modo. Y que las dos nos diríamos, si nos encontrásemos en el medio, que siempre estuvimos al lado de la vida. Eso a mitad de camino. Una brújula que se desmagnetizó, pero se volvió a magnetizar. Eso. ¿Te reconoce? Sí, me reconoce. Sí, me reconoce. Me reconoce porque soy un cachito, soy esas. Ella es parte de esas miguitas, de eso. Eso le diría. La sacaría de ese lugar del mismo modo en que estoy acá hoy parada. Bajo esas mismas coordenadas. Eso. Y volver a tatuarse la estrellita roja. Y volver a tatuar, sí, sin duda, sí. Volver a tatuarse. Guerrera. Absolutamente. De la vida. Y por la vida siempre. Ese es el sello. Mariana Dopazo, muchas gracias. A vos.